La deuda de España supera el 100% del Producto Interior Bruto, una cifra sin precedente que hoy analizaremos en NPI. Arratsaldeon, buenas tardes. Para comentar este asunto nos va a acompañar don Roberto Centeno. Él es catedrático en Economía de la Universidad Politécnica de Madrid y además es colaborador del Movimiento de Ciudadanos a la República Constitucional. Enseguida tratamos este asunto con él, pero antes vamos a escuchar música en euskera con toque gitano. Los estáis viendo en imágenes, son los chicos de Sonakai, un grupo que lleva ya años ofreciendo esta música mestiza, música mezclando los sonidos vascos con los gitanos. Con Sonakai hemos escuchado un clásico vasco, por ejemplo, Choria Chorí, en versión flamenca. ¿Cómo surge esta idea? Nosotros aquí donde estamos solíamos ensayar y ese tema lo hemos mamado nosotros desde pequeños, porque nosotros hemos crecido también con la música vasca porque somos de aquí y en ningún momento hemos intentado mezclar ni fusionar nada. Salió de la manera que sale cantar a un niño vasco la canción de Mikel. Pero claro, nosotros también tenemos esa flamencura, ¿no? Porque somos gitanos y así salió, natural. ¿Y cómo se habéis escogido en concreto estas canciones vascas? Hombre, la verdad es que el Choria Choria es un himno, ¿no? Aquí en Euskadi. Y ya te digo, a nosotros era familiar por escucharlas en la Ikastola. También tenemos versiones de Benito Lerchundi, de Urko. Canciones populares, digamos, canciones populares. También tenéis canciones propias. ¿Sobre qué temas cantáis? Nosotros cantamos a la vida, al amor, al desamor, a la riqueza, a la pobreza, a cosas cotidianas de todos los días que la gente pueda entender. Muchas veces un sentimiento no tiene palabra, ¿no? Y con una letra o con una canción o con un acorde pues le encuentras ese significado y hablamos de la vida. ¿Y cómo han recibido tanto los vascos como los gitanos esta mezcla? Hombre, fue un poco duro de masticarlo la gente, lo que es un flamenca, el purismo, ¿no? Digamos, pero luego lo recibieron bastante bien, en el sentido de que, claro, entendieron que somos gitanos, que somos de aquí, y como decimos nosotros, donde vamos siempre lo decimos, somos vascos, pero también somos gitanos, y somos de aquí, y es algo natural en nosotros. ¿Y cuándo os juntasteis? Pues Sonakai surgió hace 12 años, y bueno, paramos un tiempo, y hace 4 años pues volvimos a tomar otra de las riendas del grupo, y hasta ahora. ¿Dónde os vamos a poder ver próximamente? Pues hoy en el Casino Cursal de Donosti, una sala River que la estrenamos directamente, es a las 11 de la noche, es entrada gratuita y se puede disfrutar ahí directamente. Estaremos hoy y mañana. Luego el día 20 estamos en Loyola a las 6:30 de la tarde, en la calle Tadi Eder, me parece que se llama, y luego estamos el día 21 en el Vivaldi, en Verán, a las 10:30 de la noche. Pues mucha suerte y nos volveremos a ver a la próxima. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Esta era la música de Sonakai, una música que nos mezcla sonidos gitanos con sonidos vascos, algo novedoso sin duda. Vamos a continuar hablando de la deuda española, una deuda elevadísima que sin duda va a condicionar el futuro de las próximas generaciones de nuestro país. Para analizar esta deuda está con nosotros el catedrático en Economía por la Universidad
Politécnica de Madrid, don Roberto Centenos, además colaborador del Movimiento de Ciudadanos a la República Constitucional. ¿Qué tal, don Roberto? Lo primero, ¿cuánto debemos y por qué tenemos esta deuda tan elevada? Bueno, vamos a ver. Lo primero que quisiera decirle a nuestros telespectadores es que tienen que distinguir entre deuda, la deuda que habitualmente publica el gobierno y repiten todos los medios, que es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es una convención contable de Bruselas para aquellos países que, como España, tienen menos de un 3%, un déficit público de más de un 3% del PIB, y la deuda total, que es lo que de verdad debemos y tenemos que devolver. Esta deuda total la publica el Banco de España con mucho retraso, mucho retraso, 4 o 5 meses de retraso, y la denomina pasivos en circulación. Bien, hecha esta salvedad, y para que tengan una idea de la diferencia de lo que estoy hablando, la última cifra que corresponde a junio, la última publicación del Banco de España que corresponde a junio de este año, España debía 1,58 billones de euros. Esta cifra compara precisamente con la cifra de protocolo de déficit excesivo, que es de 1,14 billones. Para que tengan una idea, la deuda total, el 1,58 billones, supone el 139% del PIB, mientras que la deuda PDF, que es la que maneja el gobierno para engañar a los españoles, es el 100% del PIB. Comprenderán que la diferencia entre el 100% del PIB y el 139% del PIB pues es realmente muy grande. ¿Por qué tenemos esta deuda? Pues tenemos esta deuda porque el gasto público en España está absolutamente disparatado por todo el sistema autonómico y está fuera de control. Y tenemos un déficit estructural de tal manera que la deuda va creciendo año tras año. Pero fíjense que además, en este último trimestre, es decir, el último trimestre que el Banco de España ha manejado, la deuda ha crecido en los 3 meses, es decir, anteriores a junio, es decir, abril, mayo y junio. Ese trimestre ha crecido en 34.000 millones de euros. ¿Y cuánto han crecido el PIB en ese mismo trimestre? Pues el PIB, según el Banco de España también, ha crecido en 11.000 millones de euros. Fíjense lo que esto significa. Quiero llamar su atención sobre este punto porque es muy clave. Según esto, por cada euro de deuda, por cada euro de crecimiento de PIB en el último trimestre de CAI datos, es decir, el segundo trimestre de este año, nos hemos endeudado en 3 euros. No hace falta ser economista para darse cuenta que una familia que por cada euro que ganara se endeudara en 3 euros, esa familia no va a la recuperación, como falsamente nos dice el gobierno de Rajoy, sino que va directamente a la quiebra. ¿Por qué España no ha quebrado todavía? Pues no ha quebrado todavía porque el Banco Central Europeo tiene una política expansiva de tal manera que está prestándonos el dinero de una manera tremenda y está prestándonos de momento todo lo que necesitemos y además a un coste, a un interés que es prácticamente de cero. Por lo tanto, este es el misterio del tema, pero el problema, señoras y señores que nos escuchen, es que estamos dejando una España en ruina para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que van a ser cargados con una deuda que lastrará todas sus vidas, al menos durante los próximos 50 años. Y esto no se está revirtiendo, sino que cada vez está creciendo más por la cifra que les acabo de dar. Fíjense, nada más y nada menos que 34.000 millones de euros en un trimestre, que si esto lo eleváramos a tasa anual, estaríamos hablando de un incremento de deuda este año de 125.000 millones.
Al final no será tanto, pero con que sea la mitad, 50, 60 mil millones, es una cifra verdaderamente brutal. Don Roberto, ¿y esta deuda, esta situación económica de España, a dónde puede llevar? ¿Cuáles son las consecuencias que puede sufrir el país? No, esta burbuja de deuda no es a dónde nos puede llevar. ¿A dónde nos va a llevar? Es a la suspensión de pagos. Mire, es muy fácil de ver. Esto nos llevará a una situación como la de Grecia, el corralito y la suspensión de pagos. ¿Por qué? Pues porque España ya no puede devolver este volumen de deuda. Estamos hablando, se lo repito, de una deuda que es el 139% del PIB, no como falsamente dice el gobierno, utilizando la deuda PDF, que no es toda la deuda, del 100%. No debemos el 100% del PIB, que ya sería una cifra tremenda, porque la cifra máxima que se considera razonable es del 60% del PIB. Y estamos en más del doble de esa cantidad. Entonces, ¿qué consecuencia tendrá? Que en un momento determinado, que no sé cuándo será, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de año y medio, y cuanto más tiempo pase será peor, porque la burbuja de deuda cada vez es mayor, el Banco Central Europeo dejará cerrará la barra libre, como ha hecho ya Estados Unidos, empezará a subir los tipos de interés y eso pura y simplemente será la suspensión de pagos de España. Dicho esto, no solamente tenemos un problema de deuda pública, porque esto es la deuda pública, tenemos también un problema de deuda privada, pero hay una que me preocupa particularmente estos días, que es el endeudamiento de la banca española, del sistema financiero español, con el eurosistema. El endeudamiento con el eurosistema en este momento debe oscilar en torno a los 350.000 millones de euros, que es una salvajada. Fíjese lo que le estoy diciendo, 350.000 millones de euros, que eso es el 30%, 32% de nuestro PIB. Bien, este es un dinero que el eurosistema se lo presta a los sistemas bancarios que tienen dificultades. ¿Saben ustedes, queridos oyentes, qué es lo que ha pasado en estos últimos 15 días en los cuales se ha producido una salida masiva de dinero de CaixaBank, del Banco de Sabadell y de algún otro banco, con exposición a Cataluña? Que de requerir aproximadamente unos 3.000, 4.000 millones de euros en esos 15 días, lo que han requerido la banca española, básicamente los bancos que estoy citando, ha sido 34.000 millones de euros. 34.000 millones de euros. Por eso, evidentemente, esto es una burrada que no se puede mantener indefinidamente. Eso hasta un niño de primaria se da cuenta de ello. Fíjense, la semana pasada, Goldman Sachs, que es el primer banco de inversión mundial, señalaba que los depósitos en CaixaBank, en el banco y en el Banco de Sabadell siguen estando en riesgo a pesar de haber cambiado su sede social. ¿Cuál es la razón que aducían para ello? Que su exposición a Cataluña. Y me explico lo que quiere significar esto. Lo que quiere significar esto es que, como ustedes saben perfectamente, el CaixaBank y el Banco de Sabadell, no sé qué presencia tendrán en Euskadi, pero en el resto de España tienen muchísima. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía, por ejemplo, con el dinero de todos los españoles, el Rajoy les regaló una caja que se llamaba Caja Sur, que es la segunda caja de Andalucía, y así ha ocurrido en toda otra serie de sitios, como ha ocurrido con la CAM, en Valencia, etc. Bien. Entonces, piensen ustedes por un momento que hay una persona en Andalucía, sigo con ese ejemplo, que deposita en una cuenta de la Caixa, de CaixaBank, deposita 1.000 euros. Esos 1.000 euros, como saben ustedes, el negocio bancario consiste en tomar dinero ajeno y prestarlo a terceras personas. Por lo tanto, esos 1.000 euros los acaban prestando a otras personas. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? De los 1.000 euros que han depositado un señor de Marbella o de Estepona
ha depositado, o de Málaga, ha depositado en una sucursal de la Caixa. Bueno, pues no más allá de 200 euros del 20% se invierten en Andalucía. El resto se invierte fuera de Andalucía. Y de ello, aproximadamente el 65-70% se invierte en Cataluña. Bien, en circunstancias normales, pues esto sería, si quieren ustedes, llamarlo pues un expolio, un robo a Andalucía, lo que le quieran llamar. Pero sus depósitos no estarían en riesgo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Goldman Sachs? Al tener una exposición a Cataluña, donde las consecuencias económicas de la independencia serían terroríficas, porque perderían aproximadamente 1/3 de su PIB y no podrían seguir pagando las pensiones, tendrían una deuda del 200% del PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Esos préstamos que la Caixa ha realizado o inversiones que ha ayudado a financiar en Cataluña están en riesgo. Es lo que decía Goldman Sachs. Y por lo tanto, el mensaje de Goldman Sachs a sus clientes institucionales era: saquen ustedes los depósitos de la Caixa y del Sabadell, porque el riesgo a Cataluña es muy elevado y tienen un riesgo no pequeño de perder una parte de ese dinero si esto se pierde. El tema es muy sencillo. Si vuelvo a los 1.000 euros que depositó un señor en Málaga o en Marbella, y ese dinero, 600 o 700 euros, se han invertido en Cataluña, y como consecuencia de la situación crítica en la que va a entrar la economía catalana, esas personas a las que se les ha prestado el dinero no lo pueden devolver, pues ocurrirá lo que ocurrió con la crisis del ladrillo. Y por lo tanto no podrán devolverlo, y al no podrán devolverlo, CaixaBank no podrá reintegrar a las personas que han dejado depósitos, no se los podrá reintegrar en su totalidad. Esa es la situación. Por eso ellos se han tenido que endeudar, aunque no exactamente por eso, se han tenido que endeudar porque la gente está sacando masivamente el dinero de las cuentas. Y por eso se han endeudado en 35.000 millones de euros. Toda la banca española, no sé la parte desagregada porque no lo publican así, que tienen la Caixa y el Sabadell, pero no hace falta ser muy listo para darse cuenta que el grueso de esa cantidad corresponde a las salidas de fondos a las que han tenido que hacer frente el Sabadell y la Caixa, razón por la cual han salido de Cataluña y han cambiado la sede social a otro sitio. Don Roberto, ¿existe algún precedente en la historia de España de una situación similar a la que estamos viviendo ahora? No, nunca, porque no ha hecho más que crecer, no, jamás. Pues claro, si parte usted del año 1975, por ejemplo, pues la deuda pública en España era prácticamente cero. Y luego eso ha ido creciendo, y luego, digamos que se mantuvo en una situación más o menos razonable hasta 2007, 2008, pero ahí a partir de la crisis el tema ha ido creciendo exponencialmente. Y el problema no es que haya crecido exponencialmente, es que sigue creciendo exponencialmente. Y ahora aquí tenemos un nuevo problema que te anunciaba antes, Xavi, que quiero explicárselo a nuestros oyentes. No sé si han oído ustedes el discurso del señor Rajoy, que el 80% del discurso lo ha pasado contando lo malos que son los sediciosos de Cataluña, lo cual es verdad, cómo han incumplido la ley, cómo han incumplido la Constitución, cómo el referéndum ha sido un gigantesco fraude, porque nadie sabe cuánta gente ha votado, mucha gente ha votado, cientos de miles de personas han votado varias veces, nadie ha controlado nada, nadie ha recontado los votos, es decir, que todas las cifras que el señor Puigdemont ha dado son cifras que se han inventado, cifras totalmente falsas. Bien, hoy Rajoy lo ha explicado bien, porque es un buen orador en el Parlamento y lo ha explicado bastante bien. Pero, oye, amigo, cuando ha llegado al final, lo lógico hubiera sido decir, bueno, y estos señores que son
unos delincuentes, porque son unos delincuentes por todo lo que han hecho, caerá sobre ellos todo el peso de la ley. No ha dicho eso. Ha dicho nada más y nada menos que está dispuesto a negociar y que está dispuesto a cambiar la Constitución. Dirán ustedes, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, es lo que decimos todos los españoles. Y lo que tengo que decirlos, y esto tiene un efecto muy grande, o va a tener un efecto muy grave sobre la deuda, como ahora les explicaré, el señor Sánchez y el señor Rajoy están planeando, perpetrando, pactando la mayor traición a un pueblo de toda la historia de España desde en 1300 años, desde que el conde don Julián, el tercer día de la batalla de Guadalete, cuando los árabes estaban ya casi vencidos y habían tenido 16.000 bajas de los visigodos, se cambió de bando y hizo cambiar el signo de la batalla. Bien, desde entonces no ha habido una atracción como la que están pergeñando. Fíjense ustedes lo que pretenden. Esto es una cosa que me ha comentado un periodista muy conocido, no voy a decir su nombre, pero muy cercano a Moncloa, y esto es lo que están pergeñando. Dicho sea entre paréntesis, Rajoy ha dicho también que activa el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué significa activa? No significa absolutamente nada, porque a continuación ha dicho que le ha mandado una carta a Puigdemont para que le aclare si ha declarado o no ha declarado la independencia. Realmente, queridos amigos, nos toman por imbéciles. Rajoy está convencido de que los españoles somos imbéciles. ¿Cómo que es eso de preguntarle a Puigdemont si ha declarado o no ha declarado la independencia? Pero usted se cree que somos tontos. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué es lo que están preparando el señor Sánchez y el señor Rajoy? Y que va a afectar a todos, y entre ellos, desde luego, a Euskadi y al régimen fiscal que tiene Euskadi. Van a ofrecer a Puigdemont, al cual no le van a detener y no van a detener a ninguno de los sediciosos, lo cual no ha ocurrido jamás en un Estado de Derecho, nunca jamás, decía Antonio García Trevijano, que es mi maestro, el presidente del MCRC, nunca jamás en la historia de Europa ha habido un presidente tan cobarde y tan traidor a su pueblo como Mariano Rajoy Brey. El otro día en Madrid, en la manifestación, que hubo unas 500.000 personas, yo estuve allí, los medios no lo dijeron, pero el grito más codeado era: Rajoy, traidor, defiende a tu nación. Bueno, pues está haciendo lo contrario. Me explico. ¿Qué es lo que están preparando el señor Sánchez y el señor Rajoy para ofrecérselo a Puigdemont para que dé marcha atrás en su declaración de independencia? Están preparando, y lo ha dicho Rajoy hoy, está preparando un cambio en la Constitución. ¿En qué consiste ese cambio que están preparando Sánchez y Rajoy en la Constitución? Consiste, queridos amigos, en 5 cosas. La primera, declarar explícitamente en la Constitución española que Cataluña es una nación, algo que, como saben ustedes perfectamente, no ha sido jamás, porque si dijéramos Navarra y el País Vasco, bueno, pues ha habido una época de la historia en que han sido un reino. Cataluña jamás ha sido un condado del Reino Franco, después ha sido un condado dentro de Aragón y jamás ha sido ni independiente ni una nación. Bueno, primer punto, reconocen que Cataluña es una nación. Segundo punto, les dan un sistema similar al cupo vasco, pero claro, con una diferencia. El PIB catalán es 3 veces mayor, algo más de 3 veces mayor que el cupo vasco. Y si el cupo vasco, con dificultades, pero es asimilable por la Hacienda española, el cupo catalán, similar al vasco, es absolutamente imposible, y ahora se lo cuantificaré. Y de ahí el efecto que va a tener sobre su propia economía o sobre su propio cupo y sobre la deuda. La segunda cuestión es que van a tener una hacienda propia, una agencia tributaria propia. Las dos cosas, es decir, la suma de el cupo similar al vasco navarro y la agencia tributaria propia,
van a suponer un coste para los españoles de más de 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros. Eso es más de 3 veces el déficit de la seguridad social. España no puede asumir ese gasto de ninguna manera, excepto con deuda. Y aquí, es decir, tendremos que endeudarnos en 60.000 millones de euros cada año para poder pagar este chantaje a el señor Puigdemont. Cuarto. El cuarto punto es el compromiso de la seguridad social, de la tesorería de la seguridad social, que las pensiones en Cataluña serán mantenidas y respetadas, con independencia de que tienen un déficit del 22% del PIB. Ese déficit del PIB, Rajoy se compromete a cubrirlo con dinero del gobierno. Y por lo tanto, se compromete a que los 1,68 millones de jubilados que hay en Cataluña sigan percibiendo sus pensiones, aunque en el resto de España no las. Y quinto y último, que si quieren es todavía peor, aunque dirán ustedes que no puede ser peor, pues sí puede ser peor. Van a conceder a Cataluña el estatus de nación independiente en el exterior de España. Le van a permitir tener sus propias embajadas distintas a las embajadas de España y le van a permitir estar en todos los organismos internacionales como nación independiente, a saber, en la Unión Europea, en la Eurozona, en la ONU y en todas las demás instituciones mundiales. Bueno, el tema es tan brutal que es que a uno casi no puede creérselo. De momento, Rajoy ya ha dicho que van a negociar y también Sánchez y el propio Rajoy han dicho que van a cambiar la Constitución. Eso sí, han dicho, a través de los mecanismos reglamentarios. Mecanismos reglamentarios que van a consistir en una cacicada en el Parlamento sin someterlo a referéndum de todos los españoles. Porque Puigdemont no está dispuesto a que someta al referéndum de todos los españoles por la sencilla razón de que no lo aprobaría. Así que lo van a aprobar por la puerta de atrás en el Parlamento. Esto es lo que ha dicho Rajoy hoy al final del discurso. Después de que he dicho el 90% del discurso ha sido explicarnos cómo se han saltado la ley, cómo son unos delincuentes, etcétera, etcétera. Después de eso ha dicho que está dispuesto a negociar y está dispuesto a cambiar la Constitución al gusto de los sediciosos de Cataluña. También hay otra noticia hoy de que Sánchez y Rajoy, en el mismo sentido, están reuniéndose, han empezado a reunirse para ver el cambio de Constitución que ofrecen a Puigdemont. Es decir, es la mayor traición de la historia de España después de la del conde de León Julián en la batalla de Guadalete. Eso es lo que están haciendo y no se dejen ustedes engañar por lo que les cuenten, porque es mentira. Primero les van a decir, que ya lo han dicho, que van a negociar y van a cambiar la Constitución y probablemente hasta el último momento, que sea demasiado tarde, no le van a decir qué son las cosas que van a cambiar la Constitución para dar gusto al sedicioso, al traidor a España de Puigdemont. Pero todo esto que me cuentas, don Roberto, hay que financiarlo, no va a ser gratis y se financiará con dinero público. ¿De dónde van a sacar tanto dinero en una situación tan complicada como en la que está España a día de hoy? Pues mientras el Banco Central Europeo siga con la barra libre, pues incrementando nuestra deuda hasta el infinito. No sé, es evidente que esto no puede durar y llegará un momento en que esto, pero no sé cuándo será. ¿Cuándo será eso? Una de dos, o cuando los mercados se den cuenta de que España está quebrada, uno, o dos, cuando el Banco Central Europeo cambie su política expansiva por la misma política que tiene ahora mismo la Reserva Federal Norteamericana, que está retirando estímulos y está subiendo tipos de interés. ¿Y cómo es posible que el Banco Central Europeo nos esté prestando tanto dinero? Es echar gasolina para apagar el fuego. Vamos a ver, se lo explico muy fácilmente y lo va a entender. Porque es la que conviene a Alemania. A Alemania le viene perfectamente este tema y porque la industria alemana es la mayor exportadora. El euro
ha favorecido esencialmente a Alemania y ha perjudicado muchísimo a España, a Italia y también a Francia. Pero, desgraciadamente, el euro ya es inimaginable el que podamos salir de él. Habrá que hacer algunos cambios, no sé cuáles serán, pero esto, querido Xavier, queridos amigos telespectadores, nos lleva directamente a la ruina. Y esto lo entiende hasta un niño de primaria con tal de que sepa sumar y restar. Y otra cosa que también va a afectar a la deuda son las pensiones, porque se ha acabado la hucha de las pensiones y a partir de ahora vamos a tener que pagarlas con deuda, lo cual va a incrementar todavía más la deuda española. Sí, bueno, este año, el 17, se va a tener que pagar con deuda 10.000 millones. Y el año que viene se va a tener que pagar con deuda 20.000, 22.000 millones. Así que, porque ya se ha acabado la hucha de las pensiones. Así que esto es lo que tenemos encima. Si esto le une a lo que le acabo de decir del eurosistema, del dinero que los bancos españoles están sacando del eurosistema, y más ahora que está habiendo una salida masiva de depósitos de la Caixa y del Sabadell, pues ya me contará. Y luego la deuda, y es que es absolutamente de locos. Pero es en lo que están negociando. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo les invito a ustedes a que escuchen atentamente el discurso de Rajoy y después de el 90% del mismo explicar, y bien explicado, porque como digo, es un buen parlamentario, las barbaridades, las tropelías, las mentiras, el fraude que han cometido los sediciosos de la Generalitat, cuando todo el mundo podía esperar que dijera que caerá sobre ellos todo el peso de la ley, lo que dice es que está dispuesto a negociar y a cambiar la Constitución. Ustedes mismos. Don Roberto Centeno, nos encomendaremos a quien nos tengamos que encomendar. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós a todos. Dejamos a un lado la deuda española para tratar asuntos más agradables. Hablamos de erotismo, como siempre, en compañía de Iñaki, de Bichigorria. Duda Star ha estado con él para conseguir saber más sobre los complementos para la penetración. Dentro vídeo. Estamos más un día aquí con Iñaki en su tienda. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, hondo. Hemos dejado la conversación en el pene, en el juguete no, del complemento en forma. Ay, me encanta que hay látigo. Ay, para, Iñaki. Tengo la. La siguiente semana, cuando digas juguete. Ay, qué maravilla. Pues el complemento en forma de pene. ¿Qué modelos tenemos? Realmente estamos en el complemento, en el vibrador diseñado para la penetración. Eso es, vale. El vibrador, mira, cada día aprendemos cosas nuevas. No es en forma de pene, para la penetración. Exacto. Eso es. En un tiempo todo era forma de pene, como dijimos la semana pasada, en el que el hombre era el cliente y compraba con forma de pene cuanto más mejor, que podría ser algo así. Este era un vibrador muy típico hace unos años. Ese es muy de los 90. Sí, es un vibrador muy, muy típico en cuanto a forma y tamaño de lo que se vendía pues hace, pues eso, en los 90. Bueno, es muy poco real. Exactamente. Yo nunca vi uno de estos. Y muy real, ¿vale? Sí, real, pero quiero decir en forma, en tacto no tanto, pero en tamaño, yo creo que eso no existe. Ay, no, ay, mira, ay, qué miedo me da. Ay, ¿será que Iñaki? Ay, Dios mío. Luego le voy a preguntar. Vemos aquí en la caja que tiene una base y el dibujito, pero ¿eso para qué sirve? Bueno, este es un eyaculador. Este vibrador, le colocas esto, no es una base, sino una bomba que viene con un líquido, entonces cuando quieres aprietas y eyacula. Este producto hoy se ha convertido en este otro tipo de vibrador, ¿no? Pues en algo así, ¿veis la diferencia? Este era un producto normal, entre comillas, hace unos años, y este es un producto normal hoy. Ha cambiado muchísimo la forma y ha cambiado muchísimo el tamaño. En general, mi experiencia me dice que la mujer prefiere un producto, un estimulador erótico, un complemento erótico, aunque sea de penetración, no tan grande y no real. La mujer no busca una polla de goma, busca un complemento erótico, en general. Si alguna quiere grande y quiere con forma real, pasa, y tampoco es que haya una, hay algunas que quieren,
En general, la mujer prefiere un tamaño más pequeño. ¿Qué más? Me falta un poco enseñaros este otro tipo de producto, ¿no? Os he enseñado hasta ahora el producto normal, el que era solo de penetración, y los hay también con un segundo motorcito para estimular el clítoris. En este caso se introduce en mi vagina, lo encendemos y tenemos dos motores, el interno estimula adentro y el externo estimula el clítoris. Hay modelos que tienen el ángulo muy cerrado y son te obligan mucho a usarlo así. Este es muy abierto y te permite más girarlo y usarlo como quieras, ¿no? Cuando una mujer me pregunta qué es mejor, un vibrador de penetración con estimulador de clítoris o sin, yo no me atrevo a decir cuál, porque me parece que se complementan, ¿no? Me parece que si una mujer busca su primer vibrador y quiere experimentar, son más exploradores los que no tienen el estimulador de clítoris, porque te permite, por entenderlo de alguna forma, te permite usarlo por fuera en el juego exterior, que es la ventaja de los de penetración. A diferencia de los de solo estimulación externa, los de penetración los podemos usar por fuera, porque la mujer regula muy bien cuándo quiere estimulación externa y cuándo quiere penetración. Entonces, el vibrador de penetración lo podemos usar por fuera. Podemos jugar a la penetración, al introducir y al salir. Podemos buscar en qué punto de la vagina nos gusta más, que sería girándolo y generando presión, ¿no? Porque si este es el punto G, este es el H, I, J, K, ¿vale? Y para eso los que tienen el segundo motorcito son más incómodos, ¿vale? No te permiten girar, son más concretos. Entonces me parece que se complementan muy bien, pero cada mujer tiene que decidir si lo que quiere es experimentar, buscar dónde le gusta más, o si ya sabe que lo que quiere es penetración y estimulación de clítoris a la vez. Si buscas eso, el mejor es este. Y la clase de clientes, ¿no?, que tienes es... ¿realmente se ha transformado en un regalo estrella el complemento sexual? Porque yo conozco amigas que en cumpleaños, pues no tiene pareja, lo que sea, pues es el regalo que se hace. Sí, bueno, o sea, se ha abierto mucho, ¿no? Antes era un producto como muy oscuro, como muy escondido, que entraba el hombre a oscuras, lo compraba, llegaba a casa y le decía a la mujer, mira lo que te voy a meter hoy, o se generaba ahí como... Y hoy en día está mucho más normalizado, ¿no? En Navidades, Olentzero es un cachondo y trae mucho complemento erótico. Olentzero Vero, ¿eh? En cumpleaños se regala mucho, en despedidas se regala mucho, por eso de que cuando te casas empieza a bajar, ¿no?, la intensidad de la pasión, entonces se regala mucho. Se integra mucho, ¿no?, en cualquier celebración para regalar un vibrador. No sé si es el estrella, no sé si es lo que más se regala. A mí me gustaría que se regalara más, pero sí, se ha normalizado muchísimo, muchísimo. Pues para el próximo programa cambiaremos de tema. Hablaré, que estamos hablando de los años 90, que el sex shopping era algo más dedicado a los gays, era algo oscuro, no voy a decir algo oscuro, ¿no? Pero yo tengo una amiga, muy cochina ella, una amiga muy cochina ella, que entraba, y me acuerdo que ella me decía que entraba como, no, a ver si me ven, sin nada, porque había las cabinas. Pues en el próximo programa nos explicarás un poco eso. Si queréis os enseño, yo tengo cabinas en la otra tienda. Iremos a verlo. ¡Qué nervios! Muchas gracias, Iñaki, hasta la próxima semana. Vosotras. Agur. Se acerca el otoño y con el otoño llegan los virus. Como bien sabes, es una época en la que estos pequeños enemigos nos hacen la vida imposible. Es muy importante tener el metabolismo preparado para hacerles frente y por ello te recomendamos Amalur Belardenda. Hola, ¿qué tal? Soy Eva de Amalur Belardenda. Estamos en Bersolari Chirrita número 4, en Larracho. En Amalur Belardenda, bueno, estos productos que os presento aquí son los que ahora mismo son de los productos más solicitados. Propóleo de chinacia, hongos japoneses, reishi, maitake, shiitake. Ahora que ya tenemos los primeros resfriados, los primeros catarros y los virus están ahí, con este tipo de productos lo que hacemos es estar más fuertes para hacerle frente. Aparte de contar con los productos típicos de cualquier herboristería, pues contamos con la consulta de José Luis Arín, que es médico colegiado en medicina tradicional, y en Amalur lo que hace es ejerce la medicina china y la medicina natural. Me llamo José Luis Arín, soy médico licenciado, soy médico naturista, enamorado de la medicina china y soy el médico de la herboristería Amalur. Entramos en una estación en la que tiene la peculiaridad
que coincidiendo la caída de las hojas con los ciclos biológicos de las personas, coincide además con una bajada en las horas de luz, y eso hace que la persona suele tener menos cantidad de serotonina y hace que muchas personas entren en una situación un poco como que llamaríamos de distimia, es decir, un estado anímico un poquito más bajo, se sienten bajillos, tristones, desanimados, un poco bluff. Y eso hace que personas que están un poco bajas puedan desencadenar cuadros de tristeza, depresión, toda esa situación. Es un momento en el cual ayudamos sobre todo con productos acordes al paciente, puede ser un hipérico, un triptófano, para que el paciente pueda recuperar un poco su bienestar emocional y sus ganas de vivir, y con alguna jalea real. En muchos casos ayudamos también con hongos medicinales, y a veces el paciente que está un poco triste también pues, es más fácil que pueda coger un catarro o una gripe, con lo cual le ayudamos un poco a mejorar su estado emocional, a que esté más contento, con más ganas de vivir, más ilusión, y en casa esté más contento también, con ganas de enfrentarse al otoño, al invierno y toda esta situación. Cualquier duda que tengáis, acercaros a la herboristería Amalur, le pedís cita a Eva y os podemos atender encantados de la vida, y os echamos una mano. Que tengáis un buen día. Cerramos hoy NPI como siempre en compañía de Superpagola. Volvemos en 7 días a esta misma casa. Agur eta ondo izan. Superpagola nos va a enseñar a cómo hacer una pelota antiestrés, que hoy en día viene muy bien pues para muchas cosas. Pues cuando estás con una persona que te estresa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para eso? Un condón y el slime o moco comestible que hicimos la semana pasada. Recordad que el moco lo hicimos con sirum, con el agua y metiendo al microondas. Muy bien, hay memoria. Bueno, ¿y qué hacemos? Primero tendríamos que abrir el condón. También se puede hacer con un globo, pero como no somos normales, pues hacemos con eso. Y ahora lo abrimos y vamos metiendo aquí. Y ahora, como vemos, se puede jugar y se puede estrujar cuando estás estresado. Y no se va a romper. No se va a romper porque el tamaño de esto es más pequeño que el de un negro. Entonces no se va a romper. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo hacer una pelota antiestrés para aguantar cosas como estas.